¿Vos creés que es genético que los yanquis tienen a Steve Jobs, a Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, los de Google? No tienen una genética, son seres humanos igual que nosotros, igual que todo el mundo. Tienen nada de especial los yanquis, y no es cultural. Son incentivos. Macri estuvo más cerca de los gobiernos de Cristina que Néstor de los gobiernos de Cristina. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Néstor Kirchner tenía lo que se llama superávit gemelos. Tenía superávit fiscal, no por buenas razones. Néstor había dejado de pagar la deuda. A Néstor le había hecho mucho del ajuste dual. El superávit fiscal de Néstor no tiene nada que ver con el de Milei, pero Néstor tenía superávit fiscal y Néstor tenía superávit de la balanza comercial. Y eso empujó un montón en la Argentina. Obviamente el superávit comercial de Néstor tenía mucho que ver que tenías la soja en $600, tenía los precios, esto que hablamos de China, los precios volados, pero él tenía superávit gemelos. Y en 2017, ya con el gobierno de Macri llega a un récord histórico de Argentina de déficit en balanza comercial. Y eso fue lo que lo hace a Macri explotar por los aires en 2018. Abrirte al mundo, comercial con el mundo, comprarle y venderle cosas al mundo libremente es una condición necesaria para crecer, para sacar gente de la pobreza y para ser un país desarrollado. No es condición suficiente, porque Menem lo intentó hacer y como no bajó impuestos y no bajó el gasto público, explotó por los aires. Pero es condición necesaria. Hola gente, bienvenidos a un capítulo más del Protagonista. Estamos inaugurando una segunda sección y por el momento va a ser la última inauguración, lo prometo. Ya la inauguramos el qué dice la gente, que tiene un ámbito mucho más político, con datos objetivos de la realidad que nos aporta Tommy y la consultora. Ahora la idea es que esta sección sea mucho más abocada a lo que es económico, a lo que son las finanzas, inversiones, tal vez hasta un poco de historia económica mundial y nacional, si se puede, pero la idea es que sea mucho más económico y hablar bien de números y hasta incluso inversiones el día de mañana. Y tengo el placer o la desgracia, no sé cómo llamarlo, de hacerlo con una persona que lamentablemente me ha seguido durante toda mi vida, que es mi hermano, el cual debe probablemente ser la persona que conozco y que tengo contacto, que más sabe de economía y de finanzas. Así que nada. Bienvenido, Fran. Un placer tenerte, creo. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiere. ¿Qué haces, gordito? ¿Cómo estás? ¿Qué más sabe de economía? Un montón, pero voy a intentar dar pelea. Amigo, mira, si te parece, como para que la gente sepa y entienda un poco, si querés explicar qué estudios tenés o por qué, de dónde, desde qué lugar vas a hablar de economía. No es que leíste un libro y ya está, sino si querés dar un poco rápidamente el background para que la gente sepa que, bueno, no estás hablando por hablar o no vas a hablar por hablar. Bueno, básicamente para los que no son los tíos, ¿no? Que no saben. Y mamá que Y me mamá comenta que anda todo. por ahí. eh, nada, básicamente hace 10 años que estudié la carrera de economía, soy licenciado en economía. Y desde que empecé a estudiar en el primer año que viví estudiando la economía. O sea, desde hace 10 años también que invierto en los mercados financieros, acciones y demás. Entonces eso me hizo mantenerme al tanto de todo lo que es la economía argentina principalmente y mundial también. Y suelo intentar invertir o hacer mis análisis de inversión teniendo en cuenta la economía. Me muevo muchísimo por mis conocimientos en economía. Eh, Entiendo que me funciona. A cada uno le funciona distintas maneras de invertir. A mí me funciona mucho ver lo que es la economía de un país o del mundo para tomar mis decisiones de inversión. Y nunca dejé de estudiar, así que creo que algo entiendo y algo conozco. Y vamos a ver, estoy muy emocionado con lo que va pasando en Argentina desde 2023. Me parece una gran prueba de algo casi nuevo que vamos a ver. Bueno, mirá, de una, metiéndonos ya de lleno, la idea un poco de este primer capítulo justamente es eso, es tratar de en pocas palabras resumir un poco cómo veníamos, sobre todo en términos económicos, en qué situación estamos, si estamos mejor, si estamos peor, tratar de dar tus fundamentos desde obviamente tu análisis siempre subjetivo y después a raíz de eso obviamente proyectar un poco a futuro de qué podemos llegar a esperar. Pero dijiste que te venía sorprendiendo, para bien creo, lo que viene pasando en Argentina en 2023 y porque te parece una gran prueba. Si podrías poner en palabras más concretas el por qué te viene sorprendiendo o por qué en cierto punto te genera entusiasmo lo que viene pasando en Argentina. Bueno, para mí,
hoy en día y desde 2024, Argentina es el mejor país del mundo actualmente para invertir. Si consideramos las dos cosas que hay que considerar para hacer una inversión, que es riesgo y beneficio, mientras más riesgo, mientras más beneficio uno quiere lograr con una inversión, tiene que saber que va a tomar más riesgo. Vos tenés una inversión que es poco riesgosa, va a tener poco rendimiento, mientras más riesgo asumís, más es el beneficio posible. Yo creo que hoy Argentina es el mejor país, por lo menos de todos los que tengo estudiado, de los países desarrollados y los que conozco, es el mejor país con riesgo-beneficio para invertir. Y la idea un poco es contar un poco por qué, lo que estoy viendo en materia económica. Bueno, yo principalmente cuando estudié economía vi tu entrevista con Fede, creo que se llama Fede Domínguez, me parece que es el apellido, eh, que él hablaba de cómo cuando vas estudiando economía y cuando te vas metiendo en la historia del pensamiento económico, en la historia económica, si entendés bien la economía, solés terminar siendo liberal, en mayor o menor grado. Si estudias mucho economía, entendés cómo funciona el mercado y entendés qué es la mejor posibilidad que tiene un país para desarrollarse y para crecer, es darle pie al mercado, dejar libre al mercado que interactúe con sus beneficios y con sus dificultades. Nunca vas a tener solo ventajas, pero es la mejor forma que encontramos los seres humanos por el momento para desarrollar países, para desarrollar economías. Entonces, creo que Argentina en 2023 dio un cambio de 180 grados en esa dirección, cuando hacía más de 70, 80 años que venía en la otra dirección y nos veníamos pegando un palo atrás de otro por culpa de eso. Entonces, yo creo que el cambio va a pasar, pase lo que pase, Argentina iba a tener que volcarse a algo un poquito más capitalista y a algo un poquito más de mercado, porque si no la otra solución de cómo veníamos, Argentina en 2023 termina con una crisis económica severa, pero severa. Tal vez estamos en la puerta de la crisis económica más grande de Argentina. Entonces, la solución era o volcarse al capitalismo y al libre mercado o directamente pasar al comunismo radical. Eh, Creo que elegimos claramente la mejor opción, porque la otra opción era ser Venezuela, que Argentina siempre fue medio reacio a los extremos, a diferencia de otros países, pero la historia de Venezuela no es muy distinta a la de Argentina a partir de los 2000, y Venezuela terminó cayendo en el comunismo duro, entonces Argentina bastante lo pudo surfear esa ola, pero bueno, ahora estamos en otro partido. Siguiendo un poco esto último que acabas de comentar de que Argentina no es tan distinta o la historia reciente argentina a partir de los 2000 no es tan distinta a la de Venezuela y obviamente creo que prácticamente nadie quiere terminar como Venezuela o por lo menos nadie con cierto grado de sensatez porque puedes estar pensando, puedes pensar, puedes no ser liberal pero igualmente es casi innegable muchas cosas que ocurren en Venezuela. ¿Por qué decís o por qué sostenés esta similitud tan grande entre lo que pasó más o menos en los 2000 o lo que venía pasando en Argentina y lo que pasó en Venezuela? Porque los dos países son países similares, si bien Venezuela, Argentina se sostiene con el campo, con la carne y la agricultura, y Venezuela se sostenía con el petróleo. Venezuela es un país que tiene muchísimo petróleo, incluso en América Latina entiendo que es el más grande. Bueno, ahora ahora nosotros con Vaca Muerta competimos, pero los dos se sostenían de recursos naturales, no tenían grandes industrias, y lo que pasó, que es un poco lo que comentó ahora el viceministro de Economía estas últimas semanas, el tipo contó la historia de lo que pasó a partir de los 2000, a partir de las crisis asiáticas que hubo en los 90, cerca del 98. A partir de las crisis asiáticas de finales de los 90, China se volcó al capitalismo. O sea, la China, que sigue siendo comunista, se abrió al mercado, se abrió internacionalmente a comerciar con el mundo y tomó un montón de medidas a favor del libre mercado. A partir de ahí, China creció a las conocidas tasas chinas. O sea, China empezó a crecer a tasas del 11, 12, 13% anual, que es una barbaridad. Eh, Eso lo que hizo fue que impulsó, China estaba creciendo tanto y comprando tantos recursos a todo el resto del mundo, que impulsó un montón los precios de los commodities, o sea, de, de, de los recursos naturales que tenían muchos de los países de América Latina. Ya sea petróleo, cobre, carbón, soja, por ejemplo, Argentina lo vimos con la soja, carne.
Y lo que pasó en América Latina, depende del país, hubo distintos fenómenos, pero lo que pasó en efecto a eso, a que los precios de las cosas que vos vendías, los precios subieron mucho, los precios de las cosas que vos vendías subieron mucho. Y eso a vos te soluciona un montón de problemas y te da ciertas facilidades. Venezuela y Argentina decidieron tomar el camino, con alguno de otros países de Latinoamérica, de beneficiarse de eso, cobrar muchos impuestos, tomar, agarrar, poner retenciones y devolverle eso al pueblo en forma de gasto público y de cada vez más Estado. Y eso funcionó, si se quiere decir, para mí estuvo mal, pero digo, en el corto plazo funcionó y dio alguna que otra alegría, hasta que los precios de las cosas que vos vendías, los precios internacionales, se volvieron a acomodar un poco. Cuando los precios de la soja, del petróleo, del cobre, volvieron a precios más normales, a esos países se les complicó. Y Venezuela, el camino que tomó, el problema que pasa con el socialismo, cuando se empieza a intervenir mucho en la economía, cuando se empieza a agrandar mucho el Estado, es que vos pones una regulación o, o colocas una medida en la económica queriendo regular cosas porque viste un problema. Entonces, por ahí solucionás ese problema en el corto plazo, pero a mediano y largo plazo generás más problemas por la propia regulación que vos pusiste. Tenés dos caminos. O sacás esa regulación que hiciste porque te diste cuenta que estuvo mal, o haces lo que hizo Venezuela y lo que suelen hacer los países, que es, tengo un nuevo problema, pongo una nueva regulación, esa segunda regulación trae más problemas en el mediano plazo, y cada vez el tiempo de que de los problemas que aparecen, los tiempos son cada vez menores y cada vez regulas más y terminás asfixiando todo, y por eso el socialismo, como decía Hayek y la escuela austríaca, el socialismo, por mínimo que sea, termina llevándote al comunismo. Y es lo que vimos, bueno, claramente pasó en Cuba y claramente es lo que pasó en Venezuela. Venezuela era un país que era una locura la cantidad de petróleo que tenía y la cantidad de dinero que le ingresaba por el petróleo. Y tuvo años que no podía, que terminó importando petróleo, que terminó importando energía. Eran tantas, mataron totalmente toda la industria, de tantas regulaciones y tantos impuestos que le pusieron. Entonces, a largo plazo, siempre prolongado en el tiempo, ¿no? Y pensando en un periodo de años bastante largo, no hay otra opción que no sea comunismo-liberalismo, básicamente. A largo plazo sí, tenés dos opciones. Después, el liberalismo depende cada liberal. Hay liberales que creen en un estado minárquico, por ejemplo, en un estado pequeño. Después tenés los liberalistas que son anarcocapitalistas, que es cero estado, que también es medio una utopía. Tenés distintos grados de liberalismo. Ahora, las dos opciones es liberalismo o comunismo. El socialismo es un equilibrio en el medio que que no es sostenible en el tiempo. El socialismo está en el medio de los dos, pero no es un equilibrio, nunca estás en equilibrio, siempre vas a alguno de los dos. Sí, creo, si no me equivoco, y espero no equivocarme porque estoy parafraseando al presidente de la nación, pero creo que en su momento Milei lo definía como vos tenés la vida o la muerte y el socialismo en cierto punto juega como un mayor o menor grado de tortura en ese sentido. Que en definitiva, como decías vos, o lo que se sostiene más del lado liberal es con el correr de los años y tratando de tapar un hueco o una falla de mercado, o sea, genera la falla del Estado, bueno, y se va generando cada vez más retenciones y se tiende al comunismo o al control total. Básicamente, entiendo que a raíz de eso nace los fundamentos por los cuales decís, ok, Argentina es el mejor país para invertir hoy por hoy, que en relación riesgo-beneficio, que siempre hay que tenerlo en cuenta en cualquier tipo de inversión, hoy por hoy, y ya habiendo pasado casi 2 años de lo que es el gobierno de Milei y teniendo una situación tan crítica como la que teníamos. No te voy a preguntar qué pensaba del gobierno de Milei porque creo que queda bastante claro, pero sí qué crees de la actualidad, qué cosas tal vez se pueden ya tildar medio como solucionadas y a qué cosas hay que empezar a prestarle atención porque por más que se esté yendo en el buen camino, pues, todavía hay que hacer mucho laburo. Sí, para terminar el tema anterior hay un libro que se llama El camino de la servidumbre, que relata esta historia de cómo el socialismo termina en comunismo. Lo escribió un economista de la escuela austríaca, pero no me acuerdo del apellido, porque no me acuerdo de ningún autor.
Vamos con Argentina. ¿Por qué Argentina es el mejor país para invertir hoy en día? Con los riesgos que eso conlleva, obviamente. Eh, Sí, vale la aclaración siempre, no quiero ser pesado, ¿no? Pero toda inversión tiene su riesgo, como vos decías, que para vos o que para mucha gente una inversión no deja de ser la mejor de las opciones por la relación riesgo-beneficio, el riesgo sigue estando. Entonces, después dependerá de cada uno, y lo he hablado con varias personas expertas en finanzas personales, dependerá cada uno la tolerancia al riesgo que tenga, pero el riesgo está siempre, 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 y más en un país como Argentina. Totalmente, totalmente. Em, la principal cosa que hay que decir de por qué yo creo esto son dos palabras que resumen absolutamente todo y que si alguno escucha algún discurso de Milei lo entiende: superávit fiscal. Esa es la clave de todo. O sea, en 2024 tuvimos 8 países con superávit fiscal. Uno de esos 8 fue Argentina. Y si te digo los nombres de los otros: Dinamarca, Irlanda, Singapur, Australia, Noruega, Luxemburgo, ¿no? Argentina es raro que esté en ese grupo de países haciendo cosas. En 2025, los países que por el momento se sostiene o que se prevé que van a tener superávit fiscal siguen siendo Noruega, sigue siendo Singapur, se incorpora Suiza, Grecia, Argentina. 5. El superávit fiscal, Argentina en su historia, en los últimos 121 años, 111 tuvo déficit fiscal. Es decir, el Estado argentino gastaba más de lo que le ingresaba. Esto no lo voy a contar tanto en detalle porque creo que Milei lo repitió 100.000 veces y todos los economistas lo repiten. Vos el déficit fiscal lo podés cubrir con dos cosas. O sea, el único ingreso que tiene el Estado son los impuestos. Si vos gastás más de lo que te ingresa, si gastás más de los impuestos que recaudás, tenés dos formas de cubrirlo. O con deuda, que son impuestos futuros, o sea, impuestos que le vas a cobrar a la gente del futuro, o con emisión monetaria. Si yo soy de los que creen que si emitís papelitos generás inflación. Yo estoy seguro que es así. Lo único, ¿por qué no toda la teoría económica cree lo mismo? Porque no es instantáneo. Hay mecanismos, de lo que se llaman mecanismos de transmisión en la economía, que hacen que no sea instantáneo, que vos emitís hoy 2% y mañana tenés 2% de inflación. Porque la gente no se da cuenta enseguida, la gente, las empresas, los consumidores, no se da cuenta enseguida que hay más billetes dando vuelta. Pero tarde o temprano eso aparece en Argentina, en Japón y en todo el mundo. Es un poco lo que se le criticó a Macri de cuando se paró de imprimir, al mes siguiente seguía habiendo inflación, que yo creo que ahí falló bastante la explicación de cara a cara, tipo, para el afuera. Y también es un poco lo que se le criticaba a Milei al principio de dejaste de emitir e igualmente seguís teniendo una inflación interanual de un montón, pero que creo que de a poco se va demostrando por, no sé, el mes pasado 1,5% de inflación. O sea, que de a poco va llegando ese rezago, esa demora en la economía monetaria, me sale, pero no creo que sea la expresión perfecta, de a poco va llegando, y entonces es ahí, digamos, era cuestión de esperar un poco y seguir haciendo las cosas bien en términos de inflación. Sí, hay una diferencia abismal igual con Macri, que Macri nunca llegó al equilibrio fiscal. Macri siempre tuvo déficit fiscal, perdón, porque él creía que no lo podía hacer, que Macri fue increíblemente tibio. En mi, en mi forma de ver la economía, Macri estuvo muy cerca de lo que fue Cristina Kirchner. Macri estuvo más cerca de los gobiernos de Cristina que Néstor de los gobiernos de Cristina. A ese nivel. Incluso los liberales ¿Cómo le es eso? decían, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Por qué? porque sí, porque Macri fue lo que decían los liberales, kirchnerista de buenos modales. Macri nunca bajó el superávit fiscal. Cuando Macri tuvo un... Néstor Kirchner tenía lo que se llama superávit gemelos. Tenía superávit fiscal, no por buenas razones. Néstor había dejado de pagar la deuda. No, a Néstor le había hecho mucho del ajuste dual. El superávit fiscal de Néstor no tiene nada que ver con el de Milei, pero Néstor tenía superávit fiscal y Néstor tenía superávit de la balanza comercial. Voy a intentar decir la cosa con vocabulario simple, pero la balanza comercial es cuánto vos le vendés al mundo, bienes y servicios, y cuánto le compras al mundo. Cuánto exportás menos cuánto importás. Si le vendés más de lo que le compras, tenés superávit de balanza comercial. Si le vendés menos de lo que le comprás, tenés déficit. Néstor tenía lo que se llama superávit gemelo, superávit fiscal y superávit en balanza comercial.
Y eso empujó un montón en la Argentina. Obviamente el superávit comercial de Néstor tenía mucho que ver que tenías la soja en $600, tenías los precios, esto que hablábamos de China, los precios volados, pero él tenía superávit gemelos. La balanza comercial se empieza a deteriorar en el primer gobierno de Cristina Kirchner, ya en el 2011, o sea, después del 2008 no tuviste más superávit fiscal, que eso es ya el primer gobierno de Cristina Kirchner. En el 2011 se empieza a destruir mucho la balanza comercial de Argentina y en el 2015 llegas a tener déficit de balanza comercial y ahí no parás. O sea, Argentina dejó de venderle más al mundo de lo que le compraba y en 2017, ya con el gobierno de Macri, Macri llega a un récord histórico de Argentina de déficit en balanza comercial. Y eso fue lo que lo hace a Macri explotar por los aires en 2018. A diferencia, por ejemplo, de Milei, que en 2024 rompió el récord histórico argentino de superávit fiscal en la balanza comercial. Es un récord de más o menos 19 mil millones de dólares. Pero no tiene. Macri y Milei son el agua y el aceite. O sea, la gente que dice, esto ya lo vimos con Macri, el agua y el aceite. Si quisiese ver alguna cosa similar a Milei, podría llegar a ver alguna cosa de los 90, pero de Menem, pero tampoco. O sea, no tienen ninguna. Lo de Milei no tiene nada que ver con nada. Por lo menos en Argentina. Después, en algún momento, si querés, te voy a contar un caso de que para mí es parecido a lo que va a pasar, a lo que puede llegar a pasar en Argentina, pero Macri y Milei son el agua y el aceite, y ya te digo, incluso Macri es mucho más parecido a Cristina que lo que fue Néstor y Cristina, económicamente. Sí, sí, impresionante. Creo que algún kirchnerista o medio cercano al kirchnerismo escucha esa frase y le explota la cabeza. Claro, pero los dos, o sea, a los dos les molesta. Vos le decís a los macristas, o vos le decís a cualquiera que banca Macri, que fue reparecido a Cristina, se enoja. Le decís a los que bancan el kirchnerismo, que Macri fue reparecido a ellos, se enoja. Pero económicamente fue así. O sea, eran modelos muy parecidos, nada más que Macri tenía buenos modales y no te mandaba la FIP, y Cristina, bueno, estaba con Moreno ahí. Pero eran muy parecidos, ¿eh? No, Macri no hizo. Sí, y Macri. en términos fiscales, uno optó por una cosa y el otro optó por otra en cierto punto, que es como vos decía, tenés dos opciones, o tomar deuda o imprimir billetes. Uno tal vez fue más por el lado de la deuda que por imprimir billetes. Igual no tengo el dato, tal vez Macri imprimió como un fenómeno y no tengo ni idea, pero en cierto punto el déficit estaba y la crisis económica o de la balanza fiscal seguía estando. Sí, sí, exactamente. Por eso volaste por los aires y por eso, si bien hay que tener un montón de cuidado, un montón de precauciones con esto que está pasando y hay que prestar atención. No, yo no digo que porque Milei sea Milei todo va a andar bien y viva la pepa. Hay que prestar atención a que las cosas sigan como, más o menos como vienen. Pero Macri y Milei no tienen nada que ver. Macri voló por los aires porque de hecho las cosas muy mal. Milei no viene haciendo ese camino. Entonces, no hay que. Yo lo hablo desde un punto de vista de inversión y desde un punto de vista de inversión o de ser un emprendedor, un empresario, alguien que tiene un kiosco y ver si arriesga o no arriesga. Sepan que Milei no tiene nada que ver con Macri. Entonces, Macri voló por los aires porque hizo las cosas mal. Si Milei hace las cosas mal, va a volar por los aires. Por ahora está haciendo las cosas bien en mi punto de vista. Gente, si les está gustando la charla, no se olviden de suscribirse acá abajo. A ustedes no les cambian nada, no es que aparecen nuevas notificaciones ni nada. Y a mí me acerca cada vez más a que YouTube me empiece a pagar por las entrevistas, lo cual es un paso clave para poder vivir de esto y cumplir mi sueño. Así que si les está gustando la charla, pueden suscribirse acá abajo con un solo clic, gratis, no cambian nada. Y a mí me ayuda mucho. Seguimos. Ok, ya dijimos de superávit fiscal, dijiste que es como en cierto punto la raíz de los grandes cambios que se está viendo en Argentina y dijiste, por ahora las viene haciendo bien. ¿Qué otras cosas más allá del superávit fiscal, que con las consecuencias que eso tiene, crees que Milei está haciendo bien? Y volviendo un poco a la pregunta, ¿a qué tal vez tendríamos que estar prestándole atención? Bien, vamos paso a paso, cualquier cosa me cortás. Vamos paso a paso de lo que pasó desde diciembre de 2023 hasta la fecha y más o menos recordando algunas cositas de cómo veníamos, que tampoco me voy a poner muy detallista porque Milei lo dice, cada discurso que da Milei o que da alguno del, del equipo económico habla de eso, de la herencia, que está bien que lo hablen porque Macri no lo hizo, pero no. Eh, en 2020, diciembre de 2023, Argentina tenía una crisis económica severa, machazo. Estaba muy cerca en todo lo que eran números, estaba muy cerca de una hiperinflación, que la viviste con Alfonsín.
con el tema fiscal estabas muy cerca de que los números ajusten y ajusten por sí solo, como hizo en el 2001, como hicieron en el Rodrigazo. Entonces tenías una combinación de muchas crisis históricas argentinas y se podían dar todas juntas. Podías tener un estallido con hiperinflación y iba a ser un desastre. O sea, te volaba la cantidad de pobres, el desempleo, iba a ser un desastre. Asume Milei, la primera medida que hace es devaluar, que en realidad no es devaluar. El dólar oficial estaba en 366 pesos. A 366 pesos no había un dólar. Vos querías comprar un dólar a 366 pesos, no te vendía nadie, absolutamente nadie. Entonces el tipo lo único que hizo fue sincerar un poco, decir, muchachos, este precio no existe, entonces devaluaron el dólar de 366 a 800. Y ahí más o menos tenía que ver con algún precio de mercado, todavía la brecha existía, pero más o menos. Esa fue la primera medida. Vos venías de una brecha del 200% y la bajaste considerablemente. La inflación en el mes de diciembre, o sea que se podría considerar como la inflación de fin de Alberto Fernández, fue del 25,5% mensual. La inflación de 2023 fue creo que 211%. El primer logro que tiene Milei, lo primero que hace Milei es eliminar el déficit fiscal. Después de esta devaluación, el tipo elimina el déficit fiscal, que para muchos era imposible, yo me incluyo, para mí era imposible que lo hagan lo rápido que lo hicieron. Para mí, por ahí lo podían hacer el primer año y lo tenían que hacer el primer año, porque si no iban a explotar por los aires, pero yo no esperé que lo hagan el primer mes. Mm. ¿Qué Entonces, opinión, perdón que te corte, qué opinión te genera cuando la gente dice, o sea, el superávit fiscal, porque lo he recibido en más de un comentario en algún que otro reel de Instagram? No es un superávit fiscal verdadero porque no estás pagando, no estás haciendo obra pública y hay algunas cosas que no estás pagando. ¿Qué opinión te genera ese comentario? no sé, o sea, ¿por qué no sería verdadero? Porque no haces obra pública. Primero, por ejemplo, vos vas a Chile y los edificios los hacen los sistemas privados de pensión. Las rutas los hacen los sistemas privados de pensión. La obra pública, la obra no tiene por qué ser pública. Hay un montón de formas de que el sector privado sea el que construye. Incluso va a ser muchísimo más eficiente, porque el sector privado no va a pagar sobreprecios. Sin tocar el tema corrupción, más allá de que, por más de que no haya corrupción, el sector público es tan ineficiente, porque para vos ser eficiente, tiene que haber una consecuencia de si vos pagás caro algo o no. Si no está esa consecuencia, vos vas a ser ineficiente, porque ser eficiente es difícil. Entonces, la obra pública no tiene que ser pública, por más de que para mí igual tarde o temprano este gobierno va a terminar haciendo un poco de obra pública. Tarde o temprano el gobierno va a meter algo de plata en la obra pública. No tiene que por qué ser necesariamente así. Entonces, no es que es un superávit fiscal mentiroso, pero no se hace obra pública. No sé, por ahí no te quiero dar un ejemplo muy malo, pero es como, no sé, vos comprás 10 caramelos todos los días que vas al kiosco y de un día para el otro no te gustan más los caramelos y empezás a comprar otra cosa y te dicen, bueno, no es que tenés más plata, es que no estás comprando caramelos. Sí, bueno, qué sé yo, no me gustan más, o sea, sí, gasto la plata en otra cosa, ¿entendés? Eh, pero no es que no estás pagando la deuda, no es que estás dejando de hacer algo que tenés que hacer, como no estás pagando la deuda, no estás pagando ciertos compromisos, o no le estás pagando el sueldo a los empleados públicos para tener superávit fiscal. Ahí sí te podría decir, si vos tenés empleado que no le estás pagando el sueldo o que no estás pagando la deuda que tendrías que pagar, y el superávit fiscal sería raro. Pero la obra pública es algo, una decisión que vos, che, decido que el Estado haga las obras o decido que las haga el privado o decido que ahora no hay plata y que no la puedo hacer. Tal cual, perfecto, clarísimo. Entonces, superávit fiscal, sinceraste el dólar. Básicamente, ponele H, pero conseguiste hacer lo que vos dijiste, bajar el gasto público al punto tal de conseguir el superávit en el primer mes. Eso, ¿qué consecuencias te trajo para bien en los próximos meses que siguieron? El superávit fiscal, dice Claudio Suchovicki, que es, lo recontra recomiendo, es un crack, te empodera, dice. El superávit fiscal literalmente te empodera. Vos no estás igual parado ante una crisis si tenés déficit fiscal o si tenés superávit. Si tenés superávit fiscal, podés salir a tomar deuda. Tenés un montón de herramientas que podés tener al alcance de la mano
para solucionar crisis o para solucionar problemas, que si tenés déficit fiscal, no los tenés. No tenés esas herramientas y además, si tenés déficit fiscal, el mercado en algún momento te va a dejar de prestar plata, te va a dejar de bancar y eso es una explosión inminente, porque esa parte de déficit, ese gasto que estás haciendo de más, cuando tengas un problema, lo vas a tener que ajustar por la fuerza, que es lo que pasó en Argentina en el 2001, por ejemplo. Cuando explota la economía, lo- los socialistas o el kirchnerismo muchas veces dice que los números se ajusten con la gente adentro. Y la frase está increíble, es una frase divina, ellos, los socialistas tienen una narrativa increíble, siempre el socialismo le ganó al liberalismo con la narrativa, es increíble. Ahora, el problema es que los números cierran, a los números no le importa que haya gente adentro o gente afuera, los números tarde o temprano cierran, y la diferencia es que si vos haces el ajuste, vos podés controlar dónde ajustar, podés prevenir ciertas cosas, podés ayudar, vos ajustás por un lado, pero vas preveniendo, vas haciendo como un camino para que sea más tranquilo el ajuste. Y si la economía, los números cierran porque cierran, porque un día el mercado te dio la espalda y cerraron los números, explota. Y el ajuste lo hace la economía y lo hace por donde quiere. Y explota todo. Entonces, y lo que suele pasar cuando el ajuste lo hacen los números o lo hace la economía, es que no solo que no ajusta con la gente adentro, sino que encima los más perjudicados son los que menos tienen, los que menos se lo merecen, los que menos tienen, los emprendedores que se matan laburando, los trabajadores. Los Entonces, jubilados. los jubilados. Entonces, nada, superávit fiscal es hiper importante porque te empodera. Otra cosa bastante buena que se hizo al principio es el gasto público, o sea, la cantidad de Estado que hay en la economía argentina, históricamente en Argentina fue del 24-25%. O sea, el 24-25% del total de la economía argentina era el Estado. El kirchnerismo, más que nada Cristina, hizo un desastre ahí, subió el gasto público al 42%, ¿ok? En su pico. Es decir, casi, no la mitad, pero casi la mitad de tu economía era el Estado. Pensando en que el Estado, el único ingreso que tiene es cobrarle impuestos al sector privado, lo que quiere decir es que casi la mitad de tu economía vive de cobrarle impuestos a la otra mitad que trabaja. Eso es insostenible. En Argentina, en Estados Unidos y en Ruanda. Es insostenible. Entonces, en 2024, con los ajustes que hizo Milei, el gasto público terminó en el 32%, que está mucho mejor que el 42% y que encima tiene mucho más que ver con el promedio histórico del gasto público de Argentina. El objetivo que ha dicho Milei que quiere para el gasto público es el 25%, que es el histórico. Yo entiendo que por ahí después si pueden bajarlo lo van a bajar, pero ya un 25% de gasto público estaría bien. Todos estos logros acompañaron porque también la inflación tiene que ver con que vos tenés déficit fiscal y emitís billetes. Si vos dejás de tener déficit fiscal, vas a dejar de emitir billetes. Entonces, la inflación, por más de que tarde en bajar, va a ir bajando de a poco. Tienen tiempo en notarse estas medidas, entre 18 y 24 meses más o menos, son 2 años aproximadamente. Pero igual si vemos la inflación, por ejemplo, los últimos 40 años, la inflación promedio en Argentina fue del 33%. En el 2023 fue 211%. En mayo de 2025, mensualmente fue 1,5%. Y en el último año, contando mayo contra mayo, fue 43,5%. Comparamos la inflación de mayo de 2025, 1,5%, contra la de diciembre que recibió Milei, que fue 25,5%. Guarda, es una mejora increíble. En términos de crecimiento económico en lo que va de 2023 hasta el día de la fecha, en 2024 tuvimos una caída del 1,4% del PBI, que para mí es muy bueno, porque vos venías de una posible crisis histórica argentina. Tenías que hacer ajustes fuertes, severos en la economía. Una economía que estaba totalmente desequilibrada. Hiciste un montón de ajustes, llegaste al superávit fiscal, hiciste un montón de cosas que tenías que hacer y tu economía solo se contrajo el 1,4%. No es malo. Pero para mejor, el último trimestre del 2024 ya empezaste a crecer. Y el FMI hace estudios que hace proyecciones a ver cuánto van a crecer los países.
El FMI proyecta que Argentina en 2025 va a crecer al 5%, siendo una de las mayores crecimientos económicos de un país en 2025. Y no solo que proyecta 5% para 2025, sino que proyecta 5% para 2026. Lo cual está muy bien. O sea, son tasas muy buenas de crecimiento. Para traerlo, porque creo que una de las cosas que suele pasar con la economía cuando se habla de tanto número es que del otro lado la gente dice, ah, buenísimo, vamos a crecer 5%, pero para traerlo bien al real y al llano, crecimiento económico es más trabajo, más oportunidades, mejores salarios. Digo bien. Más trabajo, más oportunidades, más salarios, menos pobreza, menos indigencia, más proyección a futuro. O sea, que un país crezca es fundamental. La diferencia, mira, la diferencia de, esto lo había guardado para dentro de poco, pero la gente por ahí no entiende cuando vos decís, ¿crezco al 1 o al 2%? China, tasas chinas, 11%, y hablan así. La diferencia en el siglo XX de crecimiento per cápita del PBI, o sea, de cuánto gana cada persona en un país, en todo el siglo XX, de 1900 a los 2000, Estados Unidos el crecimiento del PBI per cápita fue de 2%. Argentina, que en el 1900 tenía un PBI per cápita casi igual a Estados Unidos y muy parecido también a los europeos, Argentina en todo ese siglo, de 1900 al 2000, creció al 1,2%. Entonces vos decís, la diferencia de crecimiento entre Estados Unidos y Argentina en esos 100 años fue de 0,8%, no es nada. Bueno, esa es la diferencia de Estados Unidos y Argentina. ¿Entendés? Un crecimiento de 0,8%, pero sostenido en el tiempo. Uno es Estados Unidos, el otro es Argentina. Una diferencia mínima del 0,8% sostenido en el tiempo te puede dar la diferencia actual económica que hay entre Estados Unidos y Argentina. Por eso no son boludeces el decir crecer al 4, crecer al 5, crecer al 8. Sostenido en el tiempo cambia y cambia realmente. Está un poco ligado también, creo yo, a lo que Milei antes en campaña decía de en 30 años ser un país como Irlanda, por ejemplo, que la gente se le cagaba de risa. Básicamente, si acá 20, 30 años Argentina puede llegar a pasar a ser Irlanda, que es el país de mayor PIB per cápita, creo que con Luxemburgo de toda Europa, no es una boludez. Porque siempre sosteniendo la relación directa que hay, crecimiento económico, bienestar general de la gente. O sea, vos querés sacar gente de la pobreza, ok, hace crecer la economía. Es la única forma. La única forma de sacar gente de la pobreza es haciendo crecer la economía. Tal cual. Y también algo, a ver si atando algún cabo con otro, es así o digo una pelotudez grande como una casa. Cuando vos creces económicamente, eso quiere decir que el Estado va a terminar recaudando más, pero el gasto público no debería crecer necesariamente. Entonces el superávit se debería agrandar. ¿O estoy diciendo una boludez? No, está perfecto. Está perfecto. Incluso es una de las metas del gobierno de Milei. Es que en algún momento el crecimiento económico te va a recaudar más, entonces vos puedas bajar más impuestos para crecer más todavía, y si vos mantenés un gasto público en esto que decía, el 25% del PBI, y lo mantenés fijo, no haces crecer, si Argentina hubiese hecho eso en los 2000, cuando los precios de los commodities estaban muy altos, si Argentina hubiese mantenido el precio de perdón, el porcentaje de gasto público, eh, toda esa plata que ingresaba además hubiese ido al sector privado y Argentina hubiese crecido muchísimo más y muchísimo más sostenido. Porque ese dinero, la gente cree que los empresarios se lo guardan abajo del colchón o que se compran más habanos. No, no, ese dinero se va a inversión. Entonces se compra maquinaria, se invierte en rutas, se invierte en trenes, en vías, en lo que sea, se invierte en los negocios y Argentina hubiese crecido muchísimo más y muchísimo más sostenido. Como ese dinero se agarró y se metió en gasto público y se hizo crecer hasta el 42%, 47% en su pico, y cuando dejó de entrar ese dinero, no solo que no lo habías invertido, sino que encima ahora tenías un monstruo al que tenías que mantener. Un monstruo mucho más grande que el que tenías antes. Claro, o sea, es el mismo efecto tanto para un lado como un espiral positivo como un espiral negativo. Si vos mantenés el gasto público, ya no hablamos de bajarlo. Si vos lo mantenés y creces económicamente, vas a recaudar cada vez más, superávit vas a ser cada vez mayor y vas a poder bajar impuestos y bueno, y seguir creciendo cada vez más y bueno, la bola de nieve que dijimos positivamente. Al contrario,
literalmente el caso negativo de esto mismo que estamos hablando. Creces el gasto público, creces menos económicamente porque le sacás más al sector privado y a su vez eso con el correr de los años te termina yendo al comunismo, que es lo que veníamos hablando al principio. Perdón, literalmente el ejemplo es, está estudiado que la gente que gana la lotería, eh, al cabo de un par de años está igual o peor que como estaba antes de ganarla. Si vos, si vos te aumentan el sueldo o mejorás la posición en tu trabajo y tus ingresos empiezan a ser mejor y vos crees que va a ser así en el largo plazo, vos podés empezar a darte unos gustos, siempre teniendo en cuenta que tenés que tener una reserva, un ahorro, pero vos podés empezar a mejorar tus gustos. Ahora, si vos tenés un ingreso, te aumenta el ingreso por una única vez, como fue la suba de los precios de los commodities o de las cosas que vos exportabas, vos podés agarrar ese dinero, ese ingreso que te da una sola vez o dos o lo que sea, pero es finito ese ingreso, invertir, especializarte, ir a hacer una carrera, invertir en los mercados financieros, comprar acciones, comprar un bono, hacer un plazo fijo, y entonces podría llegar a mantener un nivel de vida un poquito mejor. Ahora, si vos agarrás esa plata entera y te la gastás y te compras un auto, entonces ahora tus gastos fijos son más grandes, te compras una casa que es más cara que mantener y qué sé yo, cuando se acaben esos ingresos, cuando se acabe eso que pasó temporalmente, no solo que ahora no te vas a poder comprar más cosas, sino que encima tu gasto es más grande. Entonces te vas a fundir. Y literalmente lo que le pasó a Argentina. Argentina no solo que se gastó toda la plata, sino que hizo que el Estado, que es lo que gasta sin crear riqueza, crezca. Entonces, no solo que te quedaste sin la plata esa que te llegaba de los commodities con más precios y de China y etcétera, sino que encima ahora tu Estado era gigante. Entonces ahora gastabas mucho más, subiste muchísimo tu calidad de vida, entre muchas paréntesis, y ahora no solo que no tenés los ingresos, sino que no podés pagar el Porsche que te compraste, ¿entendés? No, maestro, Claro. no. Panza, y ya hablamos bastante de, de cómo veníamos, de cómo más o menos estamos y de lo que se puede llegar a esperar siempre y cuando, en tu punto de vista, se sigan haciendo reformas liberales y se le dé mayor libertad y oportunidad al mundo privado. Quería conectar esto último que estamos hablando, tal vez con un poco más de teoría, si se quiere, y conocimiento económico, que es alguien tranquilamente del otro lado puede estar pensando, ok, pero desde el Estado yo puedo crear trabajo. La obra pública en cierto punto genera trabajo. ¿Se puede crecer? O sea, ¿se puede crecer a raíz del trabajo que se genera en el ambiente público? Un día, esta historia me la contaron, un día creo que fue Hayek o Friedman a China y el gobierno chino hacía, hacía trabajar a la gente en el campo con palas. Y entonces el tipo le dijo, che, pará, con la maquinaria que hay ahora, esto fue en los 80 90 con la maquinaria que hay ahora, ¿por qué no se compran un par de retroexcavadoras o lo que sea y trabajan más fácil, más eficientemente? No, dice, pues si trabajamos con palas damos más empleo. Y bueno, dale cucharas. Y no tiene sentido. ¿Entendés? Es lo mismo. O sea, el empleo, el Estado gasta los ingresos que obtiene de los impuestos del sector público. Vos no podés crear riqueza sacándole a uno a fuerza de impuestos. Vos creas riqueza dando bienes y servicios de buena calidad a un buen precio, que es lo que hace el sector privado. Eso es lo que crea riqueza. Steve Jobs creó riqueza, Marcos Galperín creó riqueza, Elon Musk, Wenceslao Casares, Mario Pergolini, ¿entendés? Esa gente crea riqueza, no el político, no el empleado público, que es necesario, obviamente, vos tenés que tener empleados públicos para cierta burocracia odiosa pero necesaria, ¿entendés? Y necesitas, ahora, todo lo que pueda hacer el privado lo tendría que hacer el privado, porque es más eficiente y es el único que crea riqueza, ¿entendés? Sí, y sobre todo creo que yo es que básicamente no lo hace a punta de pistola en cierto punto, no te obliga a comprarle los servicios. Que el Estado en cierto punto sí lo hace con los impuestos y creo que hay un concepto clave y base del liberalismo y que es algo innegable, que el Estado se mantiene con impuestos. El impuesto que es agarrar parte de la riqueza de la sociedad y usarla como propia. Entonces, el sueldo de alguien que trabaja en el Estado, sea un burócrata, sea
una persona que está haciendo una obra pública, sea un profesor de escuela, sea un gobernador, lo que sea, nace todo de la misma fuente que es impuesto, que volvemos, es agarrar riqueza de otra persona de la sociedad argentina. Algunos dirán, bueno, se lo agarramos a los ricos, sí, todo lo que vos quieras, eso tiene un montón de consecuencias, pero igualmente el rico no te mueve la aguja, te la mueve el IVA que paga el alimento de los 45 millones de argentinos. Entonces, volviendo y para cerrar la idea, todo sueldo, todo peso que se gasta del Estado no deja de ser riqueza que se tomó por otro lado. Entonces vos no podés crecer económicamente porque si yo te saco un peso a vos y se lo doy a otro, el número sigue siendo el mismo, nada más que estoy decidiendo quién lo tiene, pero el crecimiento no está. Exacto. El Estado reparte la torta, el sector privado la agranda. Eso es otro problema que no sé, por ignorancia, no creo que sea mala leche, pero la gente muchas veces cree que la torta se tiene que repartir, que la torta es fija, la torta de la riqueza es fija y se tiene que repartir. No. En el 1800, el 98% de la población vivía en la pobreza extrema. Y hoy en día es el 2% de la población mundial el que vive en la pobreza extrema. ¿Por qué? Porque agrandamos la torta. Porque el sector privado permite eso, agrandar la torta, ofrecer más bienes, ofrecer más servicios, ser más eficiente. Eso es lo que tenés que lograr. Eso es de lo que trata Adam Smith, que es el padre de la economía, en su libro La riqueza de las naciones. El tipo lo que dice es, la riqueza de las naciones es producir bienes y servicios. No es la plata ni la torta hay que agrandarla, ¿entendés? No hay que repartirla por el simple hecho de repartirla. Si vos la repartís, seguís teniendo la misma torta y vas a tener la misma cantidad de pobres y lo mismo. Déjame si querés, antes de que nos vayamos a la parte más macro y más larga, mi idea sería hablar un poco más de eso, más de macro y de mediano y largo plazo, para ver el crecimiento y por qué yo creo que es esencial invertir en Argentina. Me parece, digamos, hoy el mejor país para invertir y además, ¿por qué habría que hacerlo ahora? Porque si no, después vas a pagar otros precios. Eh, Vos me decías que te marque cosas que hay que controlar o qué cosas me parece que hay que mirar. Primero es esencial todo el tiempo controlar de que el gobierno mantenga el superávit fiscal. Porque Milei puede ser Milei, puede ser Macri, puede ser el que vos quieras. Vos podés querer o no querer a Milei, te puede gustar o no te puede gustar. A mí no me importa quién es. A mí lo que me importa es lo que hace. Entonces, si Milei tiene déficit fiscal, va a terminar chocándose igual que como se chocaron el resto, no por ser Milei le va a ir bien. Entonces hay que controlar de que no tenga superávit fiscal, de que no tenga déficit fiscal, perdón. Siempre que mantenga el superávit fiscal, vamos a andar bien. Eso hay que controlarlo. Después, eso para mí es lo más importante. Después, estuve escuchando a algunos economistas en las últimas 2 semanas, ponerle, porque también pasa algo de que, como nadie creía que Milei iba a poder hacer todo lo que hizo tan rápido, ahora no saben por dónde pegarle. Y yo escuché cualquier barbaridad. Y entonces nada, inventan siempre para hacer algo nuevo para pegarle, porque si sos opositor en política le tenés que pegar al que está en el cargo. Entonces fíjate que ahora, si alguno mira, están jodiendo un montón con lo del caso Libra, nada, eso no va a llegar a ningún lado, pero los economistas empezaron a nombrar mucho el déficit de cuenta corriente. Eso es verdad, Argentina tiene déficit de cuenta corriente. La cuenta corriente incluye a la balanza comercial, a las exportaciones, las importaciones, todo esto, y también incluye lo que son pagos, transferencias afuera, qué sé yo. Argentina tiene déficit en esa cuenta corriente. Es, es decir, Argentina está tomando, la cuenta corriente define si vos le prestás al mundo o si el mundo te está prestando dinero. Argentina tiene déficit, es decir, el mundo le está prestando a Argentina. Eso es una llamada de atención según el contexto. Si vos sos un país que tiene déficit fiscal, que está haciendo las cosas mal y tenés déficit de cuenta corriente, te lo vas a pegar. O sea, si el mundo es lo que le pasó a Macri. A Macri todo el modelo en 2016 y 2017 se lo bancaba el déficit de cuenta corriente. El mundo le prestaba a Macri, porque era Macri, no sé, porque tenía ojos azules, no sé por qué, y porque era el cambio y bailaba re bien. Bueno, el mundo le prestaba. Macri nunca hizo las cosas que tenía que hacer, nunca solucionó el superávit fiscal. En un momento el mundo se cansó, le dejó de prestar, explotó en 2018. Cuando vos tenés déficit de cuenta corriente, es decir, que el mundo te está prestando a vos y vos hacés las cosas bien,
tiene un montón de sentido tener déficit de cuenta corriente. La deuda puede ser mala, pero también puede ser buena, dependiendo del contexto. Si vos no llegás a fin de mes o estás llegando al límite a fin de mes y me decís, che, me pedí un préstamo, me voy a comprar un autito. Yo te digo, pero si estás llegando medio finito a fin de mes, vas a pedir una deuda para comprarte un auto, ¿cómo la vas a pagar la deuda? Ah, no sé, bueno, me voy a comprar un autito. Y esa deuda es malísima y te vas a fundir dentro de muy poco. Ahora, si vos me decís, che, no estoy teniendo tanta plata, pero se me ocurrió una idea de negocio que es comprarme un camión para hacer flete porque estoy viendo que encontré ese negocio. Y pedís un préstamo para comprarte el camión, para hacer fletes y para trabajar. Vos no tenías la plata, no tenías el capital. Y ese capital lo necesitas para llevar a cabo tu idea. Eso, desde comprarte un camión hasta una empresa que se quiere comprar maquinaria o lo que sea, esa deuda no es mala, es necesaria, porque vos no tenés el capital para desarrollar tu idea o tu emprendimiento. Y eso no tiene que ser un limitante. Incluso el crédito es lo que hace que la gente salga de la pobreza y que los países se desarrollen. Ahora, eh, se tiene que cumplir un montón de condiciones. Lo que está pasando hoy en Argentina, Argentina tiene déficit de cuenta corriente, Argentina el mundo le está prestando, porque Argentina tiene un montón de áreas en las que puede crecer, y tiene que hacer un montón de inversión. Porque cuando sos un país que estuvo destruido, o que no sos un país desarrollado, tenés un montón de lugares donde invertir, tenés un montón de lugares e industrias que pueden generar riqueza. Porque están muy anticuadas, porque hace mucho en las que no se invierte, porque hace mucho a las que no le sacás provecho, mucho tiempo. Entonces, si alguien viene a invertir ahí, sabe que el beneficio va a ser muy grande. Y por eso Argentina que tiene déficit de cuenta corriente. Ya te digo, mientras que Argentina siga haciendo las cosas bien, siga teniendo superávit fiscal, siga intentando bajar regulaciones, todo lo que está haciendo Sturzenegger, siga por ese camino, siga intentándose abrir al comercio, el déficit de cuenta corriente no te tiene que preocupar. El mundo le va a prestar a Argentina. Sí, sí, en ese, a ver, es como dijiste vos, depende siempre qué hagas. La deuda es buena o mala dependiendo qué haces con la guita. Si conseguís activos para después terminar generando plata por una actividad que vas a empezar a hacer o lo que sea, es una cosa. Si te la patinas toda, es otra cosa totalmente distinto. Y cuando se termina la plata, estás en la lona. Medio atándolo un poco con lo de la soja, los precios de los commodities volando. Bueno, hubiese sido medio parecido. Si Argentina hubiese hecho otra cosa con esa plata, sería otra la situación. Y creo en ese sentido que la deuda, si se quiere, o el crédito, porque depende de lo que vos le digas, puede ser una connotación u otra, es un acelerador. O te puede mejorar infinitamente la situación en poco tiempo, o te la puede empeorar de manera profundizada. Depende siempre y cuándo quedas con la guita. Si Argentina sigue haciendo las cosas bien, no pasa nada que le presten, porque va a tener capacidad de pago y en el medio va a generar un montón de laburo que sin esa plata prestada no lo hubiese podido generar porque no lo hubiese podido invertir. Exactamente. E incluso, bueno, para los que invierten en la misma referencia con invertir apalancado. Si tomás deuda para invertir y la inversión estaba buena, te mejora un montón y te multiplica las ganancias. Si le pifiaste, te fuiste al tacho bastante más rápido. Te Eh, dejaron la cola hecho un colador. Mirá, sí, así lo decía la abuela por otro. Bueno, y después la otra cosa que habría que tomar en cuenta es el desempleo que subió en el primer trimestre de 2025. A ver, Argentina es un país que tiene desempleo estructural bastante alto y si crece tendría que bajarlo. El desempleo en el primer trimestre de 2025 subió hasta 7,9%. Está bien que subió un poco, pero en los últimos 50 años el promedio de desempleo de Argentina fue 9,5 y el promedio en los últimos 20 años fue 8%. Entonces, todavía estamos en 7,9. No es algo que me preocupa ni que tendría que preocupar. Hay que vigilarlo. No te puedes subir el desempleo al 15% porque tenés un estallido social. Entonces, yo no creo que pase, pero hay que controlarlo. Amigo, me gustaría atarlo rápidamente con algo que hablé con Fede Tesoro en uno de los capítulos anteriores. Te cité, creo, en ese capítulo, justamente para comentar esto. Y ahora que te tengo acá, me gustaría comentarlo en pocas palabras, porque tampoco quiero que se extienda mucho la explicación, que es o sea, y atándolo un poco con lo del desempleo, de que lamentablemente vas a tener un periodo en el cual varias industrias van a quebrar y la idea es que otras florezcan si haces bien las cosas. Eso se da porque justamente desde el Estado, corregime si me equivoco, y en el caso de que no, si querés terminar de fundamentarlo vos, porque el Estado argentino medio que se promovía a dedo qué industrias tenían que ser o qué tenía que producir Argentina.
Cuando vos lo haces eso desde el Estado y no dejas que se haga de naturalmente, terminás produciendo cosas que no sos productivo ni tenés ventajas comparativas con el resto de países. Entonces, cuando dejas de incentivarlo desde el Estado, eso naturalmente quiebra porque no sos competitivo y ahí empieza a crecer el desempleo. La solución a eso sería que donde sí sos competitivo, que todos los países en alguna región, en alguna cosa, son más competitivos que otro o les conviene producir algo y no otro, si ahí empezás a crecer en esas industrias, esa subida de desempleo que te generaría la quebrada de la industria que promovías a dedo, se vería cubierta por la nueva industria real donde sí sos competitivo. Dije bien, y si dije bien, explícalo vos tal vez con tus palabras que la gente puede llegar a entenderlo mejor. Sí, por más que hiciste un choclito hermoso, dijiste muy bien. Es poesía para un economista que sabe de economía eso. Si vos tenés precios distorsionados, que el Estado se mete y qué sé yo, los precios no reflejan la información real que tendrían que reflejar sobre la escasez de los recursos y sobre las preferencias de los consumidores. O sea, los precios lo que tienen que reflejar es cuánto hay de un producto o de un recurso o de un bien y un servicio y cuánto le gusta ese bien y ese servicio o ese recurso a los consumidores. Oferta y demanda. Si los precios reflejan eso, perfecto, el mercado funciona. Si los precios no reflejan eso, tenés un problema y te va a distorsionar un montón los incentivos, te van a explotar cosas en la economía y no vas a saber por qué. Y cuando lo quieras corregir, depende del tiempo que haya pasado, va a ser peor. Entonces, ahí es a donde íbamos con el mediano y largo plazo que yo te quería analizar y quería compartir con vos, que podemos empezar por una parte mala, que es un poquito triste y tiene mucha teoría económica, por ahí si querés la dejamos para el final porque es más en volante, y por una parte muy buena, que tiene que ver con un caso que para mí es lo más parecido a lo que puede llegar a pasar en Argentina, es el más entretenido. Hagamos así, contemos la parte buena, demos entusiasmo a la gente y la mala vemos si entra o si el miedo se lo dejamos una semana y lo contamos después. Pero dale, contemos la parte buena y el ejemplo parecido. No, la mala tiene que ver con lo que igual lo que hablaste con Fede, que es eso lo habla Hayek mucho en Hayek y toda la escuela austríaca, en las etapas y las capas de producción. Después lo vemos. La parte buena, vamos a hacer este juego, papi. Yo te voy a nombrar estas características. Recesión profunda, alta inflación, desempleo creciente, caída en la competitividad internacional. ¿De qué país estoy hablando? De Argentina hace no mucho. Bien. No, esto es Australia 1982. El Australia que todos conocemos. Era un desastre. Incluso invito a la gente a que mire fotos de Australia en fines de los 70 o 1980. Es 2001. Vos ves fotos de los policías pegándole a la gente y el quilombo social. Es 2001. Australia. Ahora la gente se va, los ingenieros de Argentina se van a hacer albañil en Australia. Sí, Ese, tenemos un amigo que se fue ingeniero, creo que le pagaban 5 lucas australianas por mes. bueno, Australia era eso. En 1980 tenía una economía fuertemente protegida, igual que Argentina, tenía altos aranceles, o sea, para importar y exportar, subsidios, subsidiaba un montón de industrias, tenía una importante presencia estatal en sectores productivos. Es Argentina, o sea, literal es la imagen de Argentina más las cosas que te dije recién, recesión profunda, alta inflación, desempleo creciente. Era Argentina, es la foto de Argentina hoy. En 1983 gana un partido llamado el Partido Laborista, pero un partido literalmente liberal. O sea, para mí lo que está haciendo Milei no se hizo nunca en la historia, pero sí hay casos parecidos. Hay un caso en Alemania en los 70 y pico, hay un poco de Irlanda también, pero para mí Australia es lo que más se asemeja, porque incluso el partido que ganó en Australia hizo algo muy parecido a lo que hace Sturzenegger, que al gobierno le encanta decir que es la primera vez que pasa, de que la primera vez que lo hacen que sí, no banco, pero Australia hizo algo muy parecido, incluso un poco más Dásela, boludo. profundo. Nada, Dásela, tampoco boludo. le vamos a dar todo, Dale papi. la épica, boludo. Tampoco le vamos a dar todo. Bueno, no, Australia venía con un montón de esos quilombos. En 1983 gana este partido. Venían
tenían un partido liberal que no era tan liberal, venían de socialismo duro, gana otro partido, se ponen de acuerdo con el partido que estaba para hacer reformas fuertes y en serio, porque necesitaban salir de la crisis, necesitaban bajar la inflación. Entonces, la reforma que toma Australia, que decime cuántas te parecen conocidas, son cinco. Flotación del dólar australiano, salieron del cepo. Derribo del sistema de aranceles y protección, o sea, abrieron la economía. Desregulación financiera, o sea, dejaron entrar bancos, desregularon el sistema financiero. Privatización y corporativación. Privatización es obvio, o sea, privatizaron empresas que eran públicas. Y corporativización significa que empezaron a tomar una gestión más empresarial en organismos públicos, que está perfecto. O sea, incentivaron a los organismos públicos a que compitan, a que sean eficientes. En Argentina yo no sé si está pasando, yo no lo sé, literalmente no lo sé en cuántos lugares de eso está pasando, pero sí sé, por ejemplo, que YPF está haciendo eso. Milei puso a Horacio Marín, de presidente de YPF, que yo no lo conocía, es un crack el tipo, y lo único que le dijo fue ofrecerle valor al accionista, que eso es lo que hacen las empresas privadas, digamos. Y YPF es una locura lo que está haciendo. Eh, Esa era la cuarta reforma. La quinta reforma es reformas laborales. Eso es lo que todavía no vimos. Que yo entiendo que si la votación de octubre ayuda y apoya y acompaña, se va a venir. Reforma laboral y reforma impositiva. Me parece condiciones totalmente necesarias para que Argentina crezca y siga adelante. ¿Por qué? Porque en el mundo en el que vivimos, de todo tan cambiante, igual siempre la necesitaste, pero más ahora que el mundo cambia y que las tecnologías, vos necesitas una leyes laborales flexibles. O sea, que a vos te dejen contratar gente rápido, te dejen echar gente rápido, para que no, porque si hoy en día en Argentina echar a una o dos personas, te fundís. ¿Entendés? Es un quilombo echar a alguien y al no poder echar a alguien se termina fundiendo la empresa. Entonces, en vez de echar a uno, terminan 10 en la calle y eso multiplicalo. Entonces necesitas una reforma laboral que haga las leyes laborales sean más flexibles. Además, porque hay empleos nuevos, todo lo que es un millón de cosas, desde la inteligencia artificial, desde los programadores, desde los RAPI, ¿entendés? Hay un montón de empleos nuevos que es imposible que tengan las mismas leyes laborales que tenía el tipo que laburaba en una fábrica hace 200 años. Tal cual. Y además, dos cosas rápidas al pasar que están relacionadas entre sí y a esto que decías vos. Uno, obviamente, cuanto mayor flexibilidad laboral tenés en ese sentido, es hasta incluso más fácil empezar un proyecto. Hoy por hoy en Argentina, alguien que quiera arrancar un proyecto, con todas las complicancias que eso tiene y todo lo que te tiene que poner a pensar y resolver, burocracia, bla, 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 también se tiene que poner a pensar que el día de mañana, si empieza a contratar empleados, va a ser un quilombo gigantesco. Y segundo, y relacionado a esto, no me acuerdo quién lo decía, creo que el Lacha Lázari, no lo sé, pero espero no errarle, que él decía, nadie abre una empresa y empieza un emprendimiento queriendo echar gente. Todo lo contrario. Entonces, eso que se machaca siempre de quieren flexibilizar para echar gente. No, flaco. Nadie quiere echar gente. Y si lo haces es porque la situación te obliga. Y si la situación te obliga y vos haces que no lo echen, la empresa va a quebrar y es peor para todo el mundo. Sí, aparte a la gente, a los empresarios, a los empleadores les cuesta, les duele echar gente, ¿eh? Más si es gente que estuvo con vos bastante tiempo. Pero bueno, igual les duela o no les duela. Digo, vos no podés hacer que una empresa se funda porque no podés echar a alguien. Eh, pero bueno, vos conocés del mismo caso que yo, que antes de echar gente se cortan un brazo o no cobran ellos. Entonces, nada, no. La gente tiene. Yo creo que eso fue una narrativa, un discurso que se hizo de que la gente cree que los ricos o que los empresarios son tipos que fuman habano en la playa en el Caribe, ¿viste? Andá, negrita, anda para allá. No hay nada más alejado de la realidad. Vos ves yo hay vidas, hay vida de multimillonarios que no quisiesen tener nunca. La vida de Elon Musk es un asco. Ese tipo trabaja 24/7 y la vida de los grandes empresarios es así. Está 24/7 pensando responsabilidades infinitas. Te mandaste media cagada y se quedaron 50 sin laburo y fundiste. No, no es así. Entonces, volviendo, tiene que haber una reforma laboral y una reforma impositiva, otra cosa. En Argentina hay 200 impuestos, hay un montón de impuestos que se mezclan entre sí, tenés doble imposición, está prohibido tener doble imposición. A vos no te pueden, vos te compras un vaso y este vaso te cobran el impuesto al IVA
y también pagas otro impuesto arriba del impuesto que ya eso no puede pasar y en Argentina pasa. No puede pasar. Entonces, para mí tiene que haber una reforma impositiva que creo que es la idea, creo que lo escuché a putos hablar de algo de eso, de que la idea es, porque aparte, si vos analizás la recaudación de los impuestos de Argentina, hay 4 o 5 impuestos que recaudan el 90% de la recaudación. Todo el resto de 190 impuestos que hay no recaudan nada, es marginal. Entonces, agarrás, son kioscos, agarrás, haces una reforma, y más allá de que no lo sean, son molestos, de burocracia, no tiene sentido. Agarrás, haces una reforma impositiva de 200 impuestos, bajás a 10, que la gente sepa lo que está pagando, ¿entendés? Porque después hay el impuesto al cheque, la gente no tiene ni idea de lo que es, ¿entendés? Bienes personales, nada, hay un millón de impuestos ahí al pedo dando vuelta. Pones 10 impuestos que son lo que recauda el IVA, ganancias, y pones y listo, y ya está. Y eso simplificaría un montón. A todo esto, lo que pasó en Australia, después de estas reformas, volviendo un poquito a Australia, es reducción de la inflación y del desempleo, modernización y crecimiento de la economía. Y lo que pasó acá es, Australia tuvo después de esto, 1983, 3 décadas de crecimiento. Australia tuvo más de 25 años sin tener una recesión. O sea, en 25 años nunca tuvo un mal año Australia. Después de venir de una crisis, tuvo 30 años creciendo. Y vuelvo, la diferencia de crecimiento de Argentina contra Estados Unidos fue de 0,8% anual durante 100 años. Y esa fue la diferencia. Imagínate si tenés 30 años sin parar de crecer. Es una locura. Esa es la diferencia entre la Argentina, entre la Australia que era Argentina, literal, que era un desastre, a la Australia a la que ahora cualquiera se va a hacer hermoso o se va a hacer albañil porque cobra una fortuna. Y es un país de la puta madre. Sí, eso, o sea, ahí está el fundamento de lo que Milei decía de acá en 30 años podemos ir a Irlanda. Se le cagan de risa. Pero, flaco, o sea, en 30 años puede ser casi una potencia mundial. Es literal, es literal. Y Australia para mí es el mejor ejemplo de eso. Y no es tan, para mí Argentina está yendo un poquito más a fondo que Australia. Australia, mira, esto es interesante, dato de color. Australia, primero es un país muy parecido a Argentina por la extensión, por la cantidad de gente. Y Australia en los 80 tenía una industria muy fuerte que era la industria automotriz. O sea, Australia hacía autos, igual que Argentina. No tiene ningún sentido que Australia haga autos. ¿Por qué? Porque tiene mucho territorio y poca gente para el territorio que tiene. Los chinos son 1.400 millones y abren una fábrica de autos y se meten 1 millón de chinos. Y cada uno le pone una tuerquita distinta al auto. No competís. O sea, contra eso no competís. ¿Qué hizo? Una de las cosas que hizo el gobierno que entró a Australia en el 83 fue, hicieron, no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero era una comisión de desregulaciones muy parecido a lo que está haciendo Sturzenegger. Era una comisión de desregulación del Estado y búsqueda de eficiencias de no sé qué cosa. Y los tipos lo que hicieron fue, analizaron industria por industria, se tomaron el trabajo de analizar industria por industria. ¿Qué industria Australia tenía ventajas comparativas con el resto del mundo y qué industria no tenía ventajas comparativas? Entonces los tipos se fueron dando cuenta que en el campo estaban bien, que en la parte de, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? De fumigación, de productos para fumigación y de tractores y de todas esas cosas del campo iban bien y les iba bien, en la parte de servicios les iba bien, pero que había la industria manufacturera que tenían no podía competir con nadie ni con nada. Pero lo que pasa es que todavía seguía viva porque tenía aranceles altísimos a la importación. Importar un auto por ahí tenía un 30-40% de arancel, entonces por eso seguía con vida Te esas obligaba, industrias. claro, te obligaba a comprarlo nacional, básicamente. Exacto. El problema con eso es lo que ya sabemos, para tener 40% de aranceles, tiene que haber otra industria que esté pagando todos esos costos, además de toda la gente que paga los autos 40, 50, 100 veces más caro, 100% más caro de lo que en realidad valen, y eso perjudica a todo el resto de gente. Tenés contento a unos pocos, tenés contento a los 2 millones de personas que viven de la industria manufacturera y tenés totalmente, estás cagando al resto de 40 millones de personas, ¿entendés? Que consumen todo más caro, que pagan más impuestos para mantener toda esa distorsión, esos subsidios que le das a ciertas industrias y que no tendrían que estar. Que eso es un poco lo que hablabas con Fede. Entonces,
cuando los tipos se dieron cuenta de esto, lo que hicieron fue, dijeron, bueno, vamos a sacar los aranceles, vamos a sacar los aranceles a las importaciones, vamos a sacar los aranceles a las exportaciones, porque lo que compite tiene que venderse para que la gente gane plata y pueda invertir en nuestro país. Eh, y vamos a sacar los subsidios también. Agarraban mucho de los aranceles que le ponían a las exportaciones y los impuestos que les cobraban, subsidiaban a otras industrias para que compitan. Bueno, dijeron, basta, hay que competir de igual a igual, porque si no, eso de vivir con lo nuestro, estás 70 años protegiendo la industria nacional, pensando que en algún momento te vas a desarrollar, y 70 años pasaron que Argentina protege la industria nacional y nunca se desarrolló. Cada vez venden peores cosas y cada vez más caras. No funciona así. Para desarrollarte tenés que competir. Pero lo que sí plantearon fue que no iban a sacar todos los aranceles de una, sino que iban a disminuir los aranceles fuerte al principio y después, año atrás de año, iban a ir bajando. Obviamente las fábricas, las marcas más ineficientes se fundieron bastante rápido y eso generó un poco de huelga y un poco de molestia en el sector de los empleados y qué sé yo. Pero Australia, que fabricaba un montón de autos, estas reformas se hicieron en el 83. El último auto que se fabricó en Australia se fabricó en el año 2016, creo que fue la marca Chrysler. Me parece que Chrysler, que era la última que se mantenía en pie, en 2016 dijo, bueno, este es el último auto que se fabrica en Australia. Nada, tomó su tiempo, es una medida a largo plazo. Vos después podemos, según qué tan liberal sea, después podemos discutir si es mejor que se haga rápido, que se haga lento. Los tipos lo que previnieron también fue que el desempleo les suba a niveles estratosféricos y tener un quilombo social interesante. También lo que hacían con muchos de estos empleados de la industria de los autos es, el gobierno daba cursos y capacitaciones por un par de meses para que se puedan integrar en otras industrias. Porque también esa parte es difícil, por más que seas hiperliberal y lo que vos quieras, una cosa es quedarte sin trabajo, que es duro, pero vos te podés quedar sin trabajo porque trabajás en BMW y agarrás trabajo en Mercedes. Y está bien, son trabajos distintos, pero más o menos vas a hacer lo mismo. Ahora, si vos trabajás en BMW y la industria entera se funde, vos tenés que salir a buscar trabajo de algo totalmente nuevo. Entonces, digo, por ahí esa parte de capacitar está muy bien. Podemos discutir, no sé si tiene tanto sentido, es un detalle. Podemos discutir si el Estado tiene que capacitar o no, pero bueno, es verdad que hay que dar algunas soluciones a gente. Y en ese sentido, tal vez más allá de las capacitaciones, ¿crees que el Estado, en cierto punto, y llegado el caso de ver que se empieza a crecer el desempleo a raíz de que las industrias no competitivas empiezan a quebrar y en el entretiempo hasta que las otras industrias empiezan a crecer, ¿crees que el Estado debería dar ciertos incentivos a otras industrias que mi ley cree que pueden llegar a ser productivas? ¿O no se tiene que meter para nada? Bueno, no sé, no la tengo tan clara. Incentivos tipo subsidios, no. Eso no, porque te distorsiona. Vos no tenés que distorsionar la economía. Vos tenés que dejar que la economía y el sistema de precios actúe, no distorsiones. Ahora, me acuerdo en un momento, leí un libro de Sper que recomiendo un montón, me llama La Argentina Devorada, que el tipo lo que decía es que para sacar gente del Estado, teniendo un Estado tan grande, lo que tenías que hacer es dar incentivos a las empresas, a cualquier tipo de empresa, de decir que también lo puedes hacer con industrias que se fundan, de decir, las empresas que tomen empleados que acaban de ser echados o que acaban de ser echados del Estado o que acaban de ser echados porque se fundió la industria, cualquier empresa que lo tome no paga cargas sociales por los próximos 5 años, 10 años. Le das esos incentivos, digamos, esos tipos no pagan ciertos impuestos. Entonces, incentivas a que se agarre empleados eh, bajándoles impuestos. Que, digo, no es lo mismo que un subsidio porque no estás toqueteando la economía, te metes un poquito con el mercado de trabajo, pero bueno, no estaría tan mal. Pero esos incentivos sí no estarían mal. Sí, además el sueldo de esa persona no lo deja de estar pagando la empresa, digamos. Con un subsidio es distinto. Pero bueno, llegado el caso, sí, porque se habla mucho. A ver, alguien tranquilamente podría decirte, ok, pero si das incentivos para generar otra industria, estás haciendo lo mismo que los otros, salvo que vos pensás que una industria es mejor que otra. Y los otros pensaban otra cosa. Sí, sí, total, pero total.
total. Pero después hay cosas que son media obvias. La industria textil en Argentina no va a funcionar. Esto que es la parte dolorosa. Argentina no podés competir a Bangladesh, a India, a Pakistán. No le vas a competir nunca de igual a igual. Y la única forma de que esa industria siga viva es porque la tenés que proteger. Y si vos la protegés, estás asignando mal los recursos. Entonces, una economía que asigne mal sus recursos no crece, no se desarrolla, explota en algún momento. Eh, Eso es un punto central de esto, de lo que habla la teoría económica. Abrirte al mundo, comerciar con el mundo, comprarle y venderle cosas al mundo libremente es una condición necesaria para crecer, para sacar gente de la pobreza y para ser un país desarrollado. No es condición suficiente, porque Menem lo intentó hacer y como no bajó impuestos y no bajó el gasto público, explotó por los aires. Pero es condición necesaria. No hay ningún país desarrollado que no comercie con el mundo. Es imposible ser desarrollado y ser rico y sacar gente de la pobreza si vos no comerciás con el mundo. No lo podés hacer. Em, por ejemplo, cuando yo estudiaba crecimiento económico, hay un modelo que es el más conocido, se llama el modelo de Solow. El modelo de Solow lo que predecía, que es un modelo de crecimiento económico, lo que predecía es que a partir, tipo, al cabo de ciertos años, en el largo plazo, los países más pobres iban a crecer más rápido que los países más ricos, porque mientras más pobres sos, más fácil es crecer, y cuando sos más ricos, más difícil, porque sos más ricos, sos cada vez más grande, entonces tenés que innovar mucho para crecer. En algún momento eso lo que iba a hacer es converger, ¿entendés? Los ricos crecen poco, los pobres crecen mucho y converges, ¿no? O sea, la convergencia, todos tendríamos que ser igual de ricos. Y todo el mundo estaba encantado con el modelo de Solo, decían que crack este Solo, una bestia Solo, quiero tomar una cerveza con Solo, pero lo que pasó fue que después de varios años de Solo, la evidencia empírica no mostraba eso. Nunca Algunos países habían llegado a la convergencia, algunos pobres habían llegado al nivel de riqueza de los ricos y un montón no. Y los ricos habían seguido creciendo y los pobres tenían un quilombo atrás de otro. Hay un montón de explicaciones. Mucha gente descartó el modelo de Solo por eso, aunque las matemáticas daban, porque los modelos económicos siempre tienen matemáticas atrás. Las matemáticas daban, pero mucha gente lo descartó porque la evidencia empírica decía otra cosa. Y después otros sacaron teorías de por qué algunos países pobres convergían y otros no. Y para mí la teoría más válida de todas es que si vos agarrás a todos los países y digamos, solo mirás los países que están abiertos al comercio, o sea, los que están globalizados, los que le compran y venden al mundo libremente, esos países convergen a la misma riqueza. ¿Cuáles son los países que no convergen? Los que no convergen con el mundo. Porque parte de crecer más es poder venderle al más rico que te compre tus productos, es poder incorporar la tecnología que ya desarrollaron los más ricos, porque hoy en día es muchísimo más fácil crecer que antes si vos sos un país pobre. Hace 200 años, cuando China inventaba una tecnología, vos para tenerla la tenías que inventar vos también, no te enterabas, ¿entendés? Ahora los países pueden incorporar esa tecnología, vas y se las compras a ellos, ¿entendés? Y más con internet, y más con todo viajar, vos hoy los países incorporan tecnología, y la tecnología es un factor totalmente esencial en el crecimiento de los países, en el crecimiento económico. Cuando vos ves la fórmula de crecimiento económico, la tecnología multiplica los valores. Entonces, que vos puedas comprar e incorporar tecnología es esencial, te nivela con todo el mundo. Por eso, por ejemplo, que en Argentina salga carísimo comprar una computadora, hablando de tecnología pura y dura, la tecnología puede ser cualquier cosa, una rueda es tecnología, pero digo, que comprar un iPhone te salga un ojo de la cara o que comprar una notebook te salga una pierna, es criminal en Argentina, porque a los que más afectan son a los más pobres, ¿entendés? Si hoy en día la tecnología y el Internet te permite tener la biblioteca y que todo el mundo tenga acceso a cierta educación, ¿entendés? ¿Cómo no le vas a permitir a la gente que menos tiene comprar un celular o una computadora? Es criminal, Sí, boludo. en ese sentido es el mayor igualador de todos, básicamente. El Internet hoy por hoy. Y está siempre la boludez que se dice de qué querés ser si clase baja hoy o un emperador hace 700 años. Y si te pones a sacar cuenta, básicamente vive mejor hoy alguien de clase baja que un emperador hace 700 años. Y también algo que para mí, a ver, hay un comentario Perdón, que se me perdón. quedó. Sí, decime. me- me- te-
último, pero tocando ese tema, ¿preferís ser alguien de clase baja hoy o de clase media hoy o Rockefeller hace 100 años? El tipo más millonario del mundo. Pensá que a Rockefeller se le murió un hijo por un medicamento que compras por $5 en la farmacia. ¿Entendés? O sea, por más plata que tenía el tipo, los bienes y los servicios eran una porquería y nada. Hoy en día un tipo cualquiera de clase baja puede ir a la farmacia y comprar ese medicamento y la vida tiene muchísima más calidad. ¿Entendés? Obviamente que igual no digo que un tipo que de clase baja la pasa bárbaro. No, obvio que no. Pero la idea es poder crecer. Y si crecemos y si nos abrimos al mundo y Argentina va a sacar mucha gente de la pobreza y para mí es el camino que tenés que seguir. Un comentario con respecto a esto, que venías hablando del comerciar con el mundo. Para mí hay algo que no se tiene en cuenta, y hasta te lo puedo llegar a relacionar lo que hablamos con lo de las empresas, de ponerle trabas a contratar o despedir gente, que es, si vos no te cortás el pelo vos y vas al peluquero porque lo hace mejor y te va a salir más barato y te va a ahorrar tiempo. Si vos no te haces tus zapatos vos y se lo compras al zapatero de tu esquina porque lo hace mejor que vos. Y si vos haces ciertas cosas que la gente que te compra a vos, y estoy hablando del que vive en tu cuadra, del que vive en tu pueblo, porque así funciona la economía y porque así crecemos todos y tenemos un mayor bienestar todos, ¿por qué no llevarlo a nivel mundial? O sea, ¿por qué eso funciona en un territorio delimitado con 40 millones de personas y que cuantos más somos, mejor funciona porque nos especializamos cada uno en lo que sabe? Y no llevarlo a todo el puto mundo, boludo. O sea, ¿por qué se limitan? Eso no tiene sentido, carece totalmente de coherencia ese pensamiento de, ok, si vos no estás de acuerdo en comerciar con el mundo, entonces no estés de acuerdo en ir a cortarte el pelo a la peluquería de la esquina, cortátelo vos, boludo. Sí, sí, literal. Para mí ahí hay un tema que no, la generación antes a la nuestra, ese pensamiento es increíble, como ellos creen que solo la industria es la que da trabajo, solo las fábricas. Si no están las fábricas no hay trabajo, no existe nada, la gente se muere de hambre. Eso es mentira, primero. Y segundo, lo que pasa con ese pensamiento, lo que suele pasar con la gente que piensa así, de que tenés que vivir de lo nuestro y que tenés que defender la industria nacional, es que suelen ver lo que en economía se llama equilibrio dinámico o equilibrio estático. Suelen ver la foto. Los tipos lo que hacen es, si se mueren las industrias, no hay trabajo, no hay otros trabajos para la gente que quiere trabajar. Ven la foto. Vos tenés que ver la película. Vos lo que tenés que ver es el equilibrio dinámico. Esto que pasó en Australia. Se cayeron, Australia fabricaba un montón de autos. Se fundieron todas las empresas de autos, todas, que le daban trabajo a un montón. Incluso algo que pasó fue que cayó un montón el sector manufacturero en Australia. Y vos decís, ¿y qué pasó? ¿Subió el desempleo? No, el desempleo bajó. Y la gente vivió cada vez mejor. ¿Por qué? Pues empezaron a crear empleos en los servicios, empezaron a aparecer industrias que antes no estaban porque vos tenías todos los incentivos alterados, ¿entendés? Por ejemplo, la construcción, o sea, Argentina autos no puede fabricar porque no tiene nada que hacer ahí. Ahora, yo no sé si no podés tener una industria de tractores. Por más de que por ahí no tenés ventajas comparativas en cantidad de gente y en territorio, Argentina tiene mucho conocimiento de campo, porque el campo argentino es una locura y pues tenés mucha gente empleada en el campo. Entonces, por ahí ese conocimiento hace que vos puedas tener una industria, qué sé yo, de maquinaria agrícola, ¿entendés? Y por ahí la puedes sostener, pero no lo sabemos. Y hasta que no dejes a la economía funcionar como tendría que funcionar, a la economía coordinando como tendría que coordinar y a todos los incentivos bien, no sabemos qué se va a crear. Lo que sí sabemos es que siempre se crea más trabajo del que se destruye. Ese es el tema. Y esto pasa no solo con abrirse al comercio, esto pasa siempre que aparece una nueva tecnología. Cuando con la electricidad se quejaron los que producían velas. Y ahora hay más trabajo que antes. ¿Entendés? Los profesores de matemáticas hicieron una huelga en Inglaterra cuando se creó la calculadora. Y la que me estaba cargando, ¿entendés? Los de los taxistas con Uber. Hoy en Europa todo lo que tienen Uber son taxistas, o eran taxistas. Y les parece mucho más fácil el trabajo. ¿Entendés? Es, bueno, puedes estar en contra de la nueva tecnología. Primero porque la tecnología va a estar igual y te va a pasar por encima igual. Y segundo porque la tecnología crea más trabajo del que destruye. Ahora está pasando con la inteligencia artificial. Primero la inteligencia artificial no va a reemplazar a la gente. Seguramente a la gente la reemplace la gente que sepa utilizar la inteligencia artificial. Así que ahí tenés un incentivo para aprender a usarla. Porque nadie la sabe usar. Hasta el año 2023 nadie la sabía usar.
aprende a usarlas si tenés miedo de que te reemplacen. Y si no, quédate tranquilo que se van a desarrollar nuevos trabajos y siempre se desarrollan más trabajos de los que se destruyen. Siempre. Sea por tecnología, sea por apertura al comercio, siempre. Siempre. O sea, vos liberás recursos y liberás energía. Ese es el tema. En, en ese sentido, se me vino a la mente una frase de Alberto Venegas Lynch que hablaba de esto justamente y decía, no entiendo mucho el combate ideológico que hay contra esto, porque llegado el caso donde la tecnología nos reemplace a todos y no tengamos nada por hacer, si no tenemos nada por hacer es porque quiere decir que todas las necesidades están resueltas. Siempre que haya una necesidad por resolver, nosotros vamos a tener que hacer algo y va a haber trabajos por hacer. Si llegamos al caso de que no tenemos nada más por hacer porque la tecnología está haciendo todo, genial, significa que no tenemos más necesidades. Entonces nadie se Total. puede quejar de ese hipotético caso. Y Amigo, aparte, sí, perdón, pero también no hay que ser tan pesimista cuando hablamos de cosas que involucran al ser humano. Para mí, todo lo contrario, hay que ser optimista porque siempre pasa con esto del equilibrio dinámico y el estático. La gente en todo, en economía y en todo, suele ver el equilibrio estático. Es decir, la foto. Con con el cambio climático pasa. En los 70, en un momento, se estaban acabando las reservas de petróleo en el mundo. El precio del petróleo estaba yendo a las nubes, era, mirá vos, usamos el petróleo para todo, se va a ir el precio del petróleo a las nubes, nos vamos a quedar sin petróleo, esto es crisis mundial, se acaba el mundo, listo. Escenario estático, equilibrio estático. ¿Qué pasó en los 70? Estados Unidos descubrió el fracking, que el fracking, creo que se dice así, es extraer el petróleo de las rocas. Gracias a ese descubrimiento y a esa nueva tecnología, esa innovación, tenemos casi petróleo infinito porque había un montón de petróleo en las rocas. Nada más que antes no se sabía si tenía el petróleo de líquido, qué sé yo. Y eso pasa, el ser humano suele descubrir esas cosas cuando está presionado, ¿entendés? Hasta que no estás entre la espada y la pared, no, ¿entendés? El ser humano no descubre esas cosas. Por eso, por ejemplo, un montón de descubrimientos aparecen en las guerras. Porque la presión hace que desde los radares hasta la pólvora, hasta los submarinos, hay un montón de inventos que aparecen digamos, bajo presión. El fracking no hubiese aparecido si no hubiese escasez de petróleo, por ejemplo. Lo mismo pasa en los 90, lo que éramos chicos en los 90, vos no te vas a acordar, pero lo que éramos chicos en los 90, el problemón del mundo que decían todos los científicos y que nos la íbamos capa a de morir ozono. es porque había un agujero en la capa de ozono. Y Sí, sí, entonces me acuerdo, pajero. era todo un terrorismo psicológico de que había un agujero en la capa de ozono y que nos íbamos a recagar muriendo porque era de todo, el sol iba a prender Tal- fuego. Y la gente un poco tomó conciencia y otro poco, porque también esas cosas son medias naturales, que aunque nos cueste entenderlo, como cuando se calienta o cuando se enfría el universo. En 2023 la capa de ozono tiene cero agujero. O sea, se cerró completamente el agujero de la capa de ozono. Nadie lo dice porque la buena noticia no venden. Y porque una vez que ya pasó, ya está. Tienen que meter miedo con otra cosa. Entonces, los científicos le vienen errando con esto de cambio climático desde hace 100 años. ¿Entendés? Según Malthus, un economista, la cantidad de personas nacía exponencialmente y la cantidad de alimentos geométricamente. Entonces nos íbamos a quedar sin alimentos. Listo, apareció la revolución industrial. Los problemas de hoy en el mundo no es escasez. Los problemas de hoy en el mundo es todo lo contrario, es sobreabastecimiento de alimentos. Que hay más alimentos de lo que debería haber. Obesidad, diabetes, ¿entendés? Todo lo contrario. Antes había hambruna, ahora hay diabetes y obesidad. Em, Nada, en los 70 la gente decía que el mundo se iba a congelar. En los 80 la gente decía que el nivel del agua de los mares iba a crecer tanto que nos íbamos a morir. Y ahora es que el calentamiento global. Y en 10 años va a ser otra cosa. Sí, No tal pasa nada. cual. También es un poco lo que me resguarda cuando la gente dice, no, la Tercera Guerra Mundial va a ser por el agua, qué sé yo, flaco, tenemos un planeta que es 70% agua. ¿De qué me estás hablando? En algún momento se va a poder tomar ese agua, boludo. Cuando sea un problema, cuando sea real, cuando sea un problema real, la humanidad va a encontrar la solución. Al menos esa es al menos la filosofía con la que analizo estos temas. Amigo, creo que el caso negativo lo vamos a tener que dejar para la otra, para que no sea tan largo, pero sí me gustaría cerrar este primer episodio de esta sección que no tiene nombre, aunque cuando sea publicado sí va a tenerlo, así que no sé cuál va a ser. Eh, Después varias explicaciones que fuiste dando tal vez del lado más liberal, me gustaría entender
tu reflexión o tu punto de vista de por qué, si los resultados empíricos son tan evidentes y marcados a favor de una ideología y en contra de otra, ¿por qué crees que igualmente la gran mayoría de países sigue teniendo déficit fiscal, solo 9 tienen superávit, como comentaste vos, y la gran mayoría de países sigue sosteniendo un modelo que va en contra de la evidencia empírica? Para mí hay varias razones. El tema economía, que es, por ejemplo, lo que pasa con la inflación. La inflación es en todo lugar un fenómeno monetario. Si vos emitís vas a generar inflación, pero no pasa instantáneamente. Entonces es mucho más fácil para alguien que no entiende ni quiere entender de economía, o para alguien ignorante, o para alguien que no quiere entender, es mucho más fácil que venga el pelotudo de Kicillof, que tendría que estar preso por mala praxis económica, y les diga, la inflación es culpa de los supermercados. Y entonces la gente mira y dice, claro, que no aumentan los precios es el supermercado, son los hijos de puta. La narrativa encaja justo, es lo que vos querés escuchar, es lo más fácil de entender. ¿Entendés? Si yo te empiezo a explicar que no, mira, la inflación es por la emisión monetaria, le emiten los pelotudos de los políticos, pero no llega enseguida. Al cabo de 2 años, por ahí te empieza a llegar y ya te aburriste, no me entendiste nada, este me está hablando, me está verseando, ¿entendés? Sí, y Eh, este me está verseando para seguir clavándome 2 años más, digamos. Claro, cuando en realidad lo que pasa es todo lo contrario. Los que te versean con la cosa fácil son los que se están aprovechando de la emisión monetaria. ¿Entendés? Porque el hijo de puta de Kicillof emitía dinero y salía a las plazas a decir la inflación es culpa de los supermercados. Cuando en los 90, en Argentina, había los mismos supermercados que había con Kicillof. ¿Entendés? Eran los mismos. En los 90 no había inflación, con Kicillof había inflación. Y él decía que la culpa era de los supermercados. Y está bien, ¿entendés? Pero digo, la narrativa es más fácil, esa narrativa es más fácil de entender. Y la otra cosa también que pasa es, si vos sos clase media y la estás pasando mal, si sos clase baja y la estás pasando muy mal, si vivís en la calle, vos no querés escuchar que por ahí vos tenés que la culpa es tuya o que tenés que tomar responsabilidades o lo que sea. Vos lo que querés escuchar es que la culpa es de otro. Y tiene bárbaro escuchar que alguien venga, pues los ricos no te van a decir, che, mirá, la culpa no es mía. Yo eso tampoco nunca lo entendí de por qué los empresarios o los emprendedores nunca se defendieron. Eso es algo raro también, que me pasa que, porque recién ahora con los podcasts y con las nuevas tecnologías salieron a defenderse ese tipo de gente, los Marcos Valperín, los emprendedores, salían a explicar algunas cosas. Pero antes no lo hacían. Y la única explicación que recibían los que la estaban pasando mal era, esto es culpa de los ricos. ¿Y quién los decían? Los políticos. Pero los políticos decían, esto es culpa de los ricos, hay que sacarlo a los ricos. Los socialistas decían, esto es culpa de los millonarios, los empresarios. Y vos lo estás pasando mal, vos estás en la calle. Y te dicen, che, vos estás en la calle porque los ricos están robando todo. Y bueno, comprás, obvio que comprás. ¿Entendés? Si vos la estás pasando mal, es culpa de estos hijos de puta, de los ricos, de los empresarios. ¿Entendés? ¿Qué me voy a poner a explicarte de que los empresarios en realidad están generando riqueza y dan empleo y que si le bajan los impuestos, si bajan los impuestos y bajan la inflación y bajan el déficit fiscal, se va a generar más empresas y más emprendimientos y más trabajo y eso va a terminar sacando gente de la pobreza, pero no es instantáneo y eso es una paja, esa explicación es una paja. Aparte también es una paja pensar que voy a estar años, ¿entendés? No, yo quiero ya. Yo quiero las cosas ya. Todo el mundo quiere las cosas ya. Y también es la paja de que acá estamos todos recontra cómodos. Yo estoy en Italia, vos estás en España, estamos bárbaros, la estamos pasando bien, tenemos nuestro laburo, qué sé yo. Pero al que más le importa la explicación, mañana se tiene que levantar y no sabe si tiene plata para comprar comida, boludo. Ahí está. Y el hacerle entender eso a una persona que con todas las razones del mundo dice, Necro, pero yo necesito plata. A mí no me alcanza, boludo. Y yo creo que ahí también está un gran desafío y por eso se le da tanta importancia a la comunicación. Y creo que por eso mismo también Milei repite tantas cosas, de le tenés que hacer entender que es la única manera. O sea, es que si él realmente o si ella realmente quiere tener un futuro mejor o que su situación mejore, lleva tiempo y hay que hacer las cosas bien por un tiempo prolongado. Que yo te puedo dar 100 pesos a vos hoy, yo te puedo dar 300 lucas todos los meses y se las saco a otra persona. Y te la doy el mes que viene si querés. Pero de acá a 3 años, vos vas a estar para el orto, yo voy a estar para el orto y aquel va a estar peor también. Sí. No, y aparte, otro factor clave también es que hasta que no conoces a un emprendedor, o hasta que no intentás emprender vos, o hasta que no conoces un empresario,
vos te comés el verso de que los ricos, los empresarios y los emprendedores son unos hijos de puta que les gusta echar plata, echar gente y que fuman habanos así en la playa de México y que no hacen nada. Ese verso te lo comés, como ahí sí, sos rico, sos millonario. ¿Entendés? Hasta que conoces a uno, ve lo que labura, ve que tiene más responsabilidades que nadie, que labura mucho más que sus empleados, que le rompe la cabeza cuando se le cae un cliente porque sabe que si no lo recupera tiene que echar gente, que vive estresado, que encima el gobierno le mete palos en el orto cada vez que puede. Entonces ahí decís, che, pará, no está tan bueno. Y por ahí sí se merece la plata que gana, la mucha más plata que gana, porque este tipo vive, ¿entendés? Yo no sé si quiero estar en la cabeza de Marcos Galperín, con los miles de trabajos que da el tipo en Argentina y en Latinoamérica directamente, y los millones de puestos de trabajo y de riqueza que genera indirectamente Mercado Libre. ¿Entendés? Eh, no sé si debe estar tan bueno. Yo creo que no lo haría ni por toda la plata del mundo. Ciertos trabajos, ciertos. Tener la vida que tiene Elon Musk no lo haría ni por todos los millones que tiene Elon Musk. Vivís colapsado, boludo, vivís colapsado. Tal Eh, cual. Y para cerrar y trayéndolo a este mundo, a estas plataformas, me acuerdo que una vez escuché en un podcast, justamente, a Jordan Peterson, que este libro me lo regalaste vos, a él hablando con un podcaster sobre el podcaster número uno del mundo. Y el loco dice, me causa risa porque todo el mundo dice que quiere ser Joe Rogan, que es el número uno del mundo, pero nadie realmente se puso a pensar lo que significa ser Joe Rogan. Todos se quedan con la fama, todos se quedan con la relevancia, el poder de influencia que tiene él, pero boludo, tenés que estar ahí. Y no querés llevarlo a Joe Rogan, que tal vez no lo conozca el 99% de la gente que nos está escuchando, llévalo a Maradona. Ah, sí, el Diego. Boludo, ese tipo no podía pisar la calle. En términos de empresarios es lo mismo. O sea, el empresario, no le pongas nombre propio. El empresario se arriesga, tiene una idea, labura 24/7 por 1 millón de años, le da empleo a un montón de gente. Por esas hasta casualidades de la vida, consumando un montón de otras cosas, le termina yendo bien. Encima se tiene que bancar que gente del sillón le diga, vos sos un garca, vos vivís de la plusvalía que le sacás a tus empleados. Anda a la concha de tu Hasta que madre. Argentina no cambie ese pensamiento, para mí va a ser duro. Yo creo que igual va a salir adelante, pero estaría buenísimo que los argentinos en general cambien ese pensamiento de que el empresario es un oligarca o de que a Galperín encima de todo lo que hizo, porque el 90% de los emprendedores quedan en el camino. Nadie sabe cuántos Galperín o Wenceslao Casares o no sé, Mario Pergolini o lo que sea quedaron en el camino. Por eso no te la cuentan. Pero el 90% queda en el camino. El 90% pone su plata, pone su tiempo 24/7 y falla. ¿Entendés? Y los que son exitosos, además de que crean riqueza y que dan trabajo a todo el mundo, en Argentina se tienen que bancar que todo el mundo los putee y que encima el gobierno le sube impuestos, tanto que Marco Galperín se tuvo que ir a Uruguay con Galperín, cualquiera de Argentina se tendría que poner de pie y aplaudirlo al tipo, decirle gracias por lo que ha hecho. Y no solo que se fue, lo echamos, porque le pusimos tantos impuestos que lo echamos al tipo, se fue a Uruguay y la gente en Twitter le pone, anda, oligarca, anda a pagarle, ¿viste? Y vos decís, nada, boludo, o sea, nada, no tienen ni idea, literal. Eh, y después, otra cosa con ese tema es que eh, ¿Vos crees que hay, vos crees que es genético que los Yankees tienen a Steve Jobs, a Mark Zuckerberg, bueno, Elon Musk, por más que sea sudafricano, terminó en Estados Unidos, a los Jeff Winklevoss, Bezos. Jeff Bezos, los de Google? No tienen una genética, son seres humanos igual que nosotros, igual que todo el mundo. Digamos, no tienen nada de especial los Yankees, y no es cultural, son incentivos. Si vos incentivas a la economía, dejás los incentivos libres en la economía y le dejás el terreno llano, digamos, no le metés trabas, y encima les das el incentivo de que, miren, arriesguen su plata y su tiempo, seguramente fallen, pero si le pegan, si les va bien, yo les voy a dejar, digamos, disfrutar de todo el fruto de su trabajo. Porque los empresarios que le vas bien en Estados Unidos se llenan de oro. Si vos le das eso, van a empezar a aparecer empresarios y emprendedores en Argentina para tirar para arriba. Pero en serio, ¿entendés? Lo único que hacen los yanquis, a diferencia de otros lugares del mundo, es que hacen eso. Yo no te meto palos en la rueda. Te doy crédito si lo necesitas y si te va bien encima, podés disfrutarla entera. Total, me vas a dar trabajo, me vas a pagar impuestos, me vas a generar riqueza. Ahora, así aparecen. Elon Musk era de Sudáfrica.
y terminó en Estados Unidos haciendo 4 o 5 empresas, ¿entendés? Entonces, Jack Dorsey con Rip, con Twitter, eh, vos tenés que dar los incentivos. Los yanquis no son genéticamente mejores que nadie, son seres humanos iguales que nosotros que hablan inglés y es lo mismo. Y Argentina lo tiene que hacer. Ayer, justo por un dato de color, ayer vi un video de un tipo, un argentino, que hizo una película medio de ciencia ficción y ahora la está haciendo videojuego, está haciendo un shooter. Y vi un video, el tráiler del shooter, está buenísimo. O sea, es como un shooter con buenos gráficos, todo en Argentina, digamos, carteles de autopista de Buenos Aires, murales del Diego, y los audios son en argentino, hablados en argentino con subtítulos en inglés. ¿Entendés? Tipo, uno le dice bienvenido a Morón. Y no sé, está bastante bien, digo, esas cosas van a aparecer. Si vos das los incentivos necesarios, el argentino tiene muchísima creatividad por el hecho de que tenés que pasar las mil y una, ¿entendés? Y no te ahogás en un vaso de agua. Si vos das los incentivos necesarios y la economía te da incentivos a producir y a crear, Argentina tiene un montón, boludo, tiene un montón. Y yo creo que va a ser, yo creo que va a crecer más del 5%. Por ahí no este año, pero el año que viene va a crecer más del 5%. Hay un par de haces bajo la manga que Milei no los dice y están. Si salen las cosas bien, van a aparecer. Amigo, me parece excelente como primer capítulo. Se nos fue un poco larga, pero está. Me gustaría cerrar, antes de despedirte, atándolo con la historia reciente argentina y citando a un video casero de Scaloni post partido con Arabia, que dice: nos tenía que pasar, pero guay si nos despertamos de esta. Guay si nos recuperamos, porque puede ser algo importante. Terminamos siendo campeones del mundo. Yo creo que con Argentina, después de cómo se enseñó a los empresarios y emprendedores a sobreponerse en la que se le allana el camino, coincido con vos que puede llegar a crecer el país mucho más de lo que incluso se espera. Panza, un placer, pa. Creo que tiraste mucha data, creo que analizamos bastante, quedaron cosas fuera. Igualmente va a salir cada 2 semanas, así que vamos a tener tiempo de seguir charlándolas. La idea sería hablar actualidad y de a poquito, ¿por qué no? Si se puede empezar a hablar de inversiones y para que la gente también no solo se lleve conocimiento, sino si le podemos llegar a hacer ganar un poco de plata, mejor. La próxima nos metemos con inversiones, boludo, acciones, Bitcoin, YPF. Esa es la De parte una, divertida. Sí, de sí, una, papi. de 2 una. semanas no te quiero ver mala cara. No, Eh, tal cual. No, boludo, en algún pero momento tal vez lo podemos hacer presencial. Va a tener que venir a Italia sí, nomás. sí, sí. Sí, venite vos acá también, estaría bastante mejor. Viste playa, montaña, Merulla, maestro. Mamita querida. Perdón, Pero abro paréntesis, ¿la viste la Meloni redura en el video ese que salió hace poco? no, Ah, flaco, para, está para, tomando para, para está que, tomando la del Diego. para, ¿Eh? para que mi presidente, boludo, boludo. No te Un voy a decir, giorno tristísimo. amigo, es la primera dama del imperio ítalo-argentino, boludo, eso es un desubicado. La que dejó fijo a Piñón se tomó. La, la mandanga que pateó Sabina, boludo. Claro. Che, amigo, nada, gracias, boludo. Gracias, nos vemos la próxima. Espero que la gente se haya llevado buen conocimiento de esto y que nos dejen comentarios qué dudas tiene económicamente, si quiere que analicemos algo, analicemos, que vos analices algún hecho económico histórico de Argentina explicado, no sé, el Rodrigazo, la crisis del 2001, por qué falla el gobierno de Menem, algunas cosas Estaría así, buenísimo. así de a poquito nos vamos metiendo más en profundidad. Amigo, De una. gracias. Chau, perrito. Igual la próxima la hacemos de inversión. La próxima inversión, sí o sí. Chau, perrito.